Algunos cineastas han confesado en numerosas ocasiones el miedo que les da que el verso distancia al público. Hay párrafos, desde luego, en la película que cuesta seguirlos, cuesta seguir el contenido, eso es indudable, pero ¿hasta dónde creéis que llega la percepción del público? ¿Con qué creéis que se queda? ¿Dónde engancha? Yo creo que la gente se quedaba un poco estupefacta al principio de la película, no sabía... Sí, yo creo que los primeros 10 minutos. Y yo creo que esa dificultad vencida supuso el éxito de la película. Todo el mundo... Esa sorpresa... Exactamente, la sorpresa de definir el texto, de entender la historia, de que el texto entrase un poco como si alguien entendiera otro idioma. También te sientes muy bien contigo mismo viendo una película en verso y enganchando con ella. Sí, yo... Es un empujón de autoestima, decir, oye, pues está en verso y yo estoy siendo feliz viendo esto. Sí, yo creo que además, o sea, a la hora de ir al cine, yo me acuerdo cuando la vi, que pues tendría ya a la hora de estrenarse, pues que igual 15 años, y no me resultó en absoluto complicado. También había estado en el rodaje y tampoco lo veía nada complicado. Aparte, supongo que la gente ya mayor, como de edad más avanzada, que acostumbrada a leer en verso, o Lope de Vega o quien fuera, igual echaba de menos ver algo como llevado al cine, ¿no? Y sobre todo que pudieras entender, porque como es la gente de mi edad, yo cuando la he visto con amigos míos, pues ninguno ha tenido ningún problema, además se sorprenden por la facilidad que tiene de diálogo rápido, además así como divertido y como la musiquilla y tal, no sé. Uno de los detalles de Pilar es la fidelidad del texto. O sea, que ahí se la jugó un poco. O sea, quiere decir que el texto es impecable. Sí. No ha querido trabajar en razón de que ese Ujú. texto se entienda perfectamente. Y me acuerdo quizás la dificultad de la primera semana, que íbamos, tú recordarás, diciendo el verso con una velocidad bastante, con una rapidez, que después ya se fue sosegando. Había como cierta prisa. Es que había miedo, claro. Y bueno, al final todo se entonó. Sí. Y ahí está, yo creo que es una película que queda ahí. Claro, una de las cosas que a ella también le preocupaban era crear una unidad en el verso, en la dicción, en cuanto a en el todos los sonido. actores que decíamos nuestro texto, que lleváramos un ritmo, que estuviéramos todos encajados. Hay un montón de cositas en la película, todos esos detalles, la relación del enano con el secretario, tu gesto del pie, cuando le haces así, lo coges, las pestañas que suenan, Sí. todas esas cositas estaban muy pensadas. Hay uno muy característico, ¿no? Ese fue maravilloso, ese se improvisó en el momento. Muy genial, ¿Qué sí. cosas son improvisadas? ¿Qué cosas estaban premeditadas? Porque está llena de detallitos de ese tipo. Este tipo de cosas suelen ser improvisadas, surgen en los ensayos. Por ejemplo, surgió en el ensayo. Estábamos ensayando Carmelo y yo y surgió. Yo lo hice y pensaba que no funcionaba. Sí, y yo lo hice como sin ser consciente de lo que estaba haciendo, y a Pilar le gustó. Y yo dije, pero Pilar, ¿de verdad qué quieres que haga esto? Que no, que esto no es de la época, hombre. No, ¿cómo voy a hacer este gesto tan progresista, no? Y ella me dijo, no, hazlo. Y queda genial. Este tipo de cosas. Que lo marcaras más todavía. Sí, yo lo hacía muy tímidamente, como lo de los ojitos, lo de las pestañas, porque Es claro, hay que buenísimo. vencer el pudor a veces, ¿no? Y el sentido del ridículo para hacer este tipo de cosas, para hacer comedia muchas veces, ¿no? Para mí también pues creo que ha sido la primera comedia que yo hacía con Carmelo, y estábamos los dos un poco cortados y tímidos. Pilar nos tenía que empujar. Yo recuerdo, tenía que decirlo Carmelo Gómez, ¿no? Pero tú eres testigo de que Carmelo Gómez tenía un determinado tipo de interpretación como un poco demasiado serena, y me acuerdo que le decía a Pilar, haz lo que quieras, estamos divirtiéndonos, esto es una comedia, Claro, por una vez. Es que nosotros veníamos de tierra. Es verdad, sí. Claro. Veníamos de hacer una veníamos película. de rodar Tierra y tú. Sí, efectivamente. Oye, Emma, ¿y qué pasa contigo y con Carmelo en la pantalla? Habéis hecho 5 películas juntos, 3 de Julio y 2 de Pilar. Sí. ¿Qué dais a la pantalla? Ahora me lo cuentas tú desde tu óptica al otro lado del objetivo. Espero que hagamos más. Nos entendemos muy bien, Carmelo y yo. Hay una complicidad, supongo que nos conocemos muy bien. Es verdad que en El Perro tocamos más fondo, y en Tu Nombre todavía mucho más con Pilar. Se creó un trío muy especial. Sí, yo estaba un poco celoso de eso. Y no sé, Pilar se metió en cada uno de nosotros. Pilar es una mujer que se implica con los personajes. Se implica realmente casi como se puede implicar un actor, ¿no? Y trata de conocer a los personajes para poder expresarlos a través de los actores. Y a mí eso merece todos mis respetos, ¿no?
es muy dura también. Yo cuando el primer contacto que tuve con Pilar Miró fue por teléfono. Me habían ofrecido hacer esta historia y digo, que Pilar Miró me ofrece hacer El perro del hortelano, está loca. Bueno, que la llames. La llamé por teléfono y sonó un contestador. Y digo, bueno, soy Emma Suárez, quería hablar con Pilar, y de repente lo coge. Y dice, ¿llamabas para hablar o llamabas para dejar un mensaje? Y digo, bueno, Gloops, o sea, llamaba para, bueno, si quieres dejo un mensaje, ¿qué quieres? Y se puso a hablar conmigo, estuvo durante 1 hora hablando conmigo, encantadora. Pero es cortante. De entrada. De entrada, y luego es una mujer, era una mujer Sí, súper sensible y con mucho sentido del humor. Muchísimo. ¿Qué opinas de su fama de mal genio? Pues yo también la he vivido un poco. Era totalmente cierto. Sí, hombre, no, es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo de la exigente es verdad, pero también sensible también es verdad. O sea, pero es normal, ¿no? Supongo que como cualquier madre, bueno, unos más y otros menos. Además, como ella tenía que hacer la labor doble un poco, pues el hecho de que a veces no estaba en casa bastante tiempo, pues le llevaba a ser dura, pero en la distancia también un poco, ¿no? Pero bueno, yo como estaba acostumbrado ya desde chiquitín, pues tampoco... ¿Y a ti qué te ha marcado más de su forma de entender la vida? Pues... no sé... un poco pues era muy comprensiva y pues tampoco cerraba puertas, ¿no? A la vez que si algo era no, o sea, también pues esa dote de mando que tenía en un rodaje no, se la llevaba a casa, o sea, no la dejaba en el rodaje, entonces pues también si algo se le negaba entre ceja y ceja tampoco le ibas a hacer cambiar de opinión, pero también era muy comprensiva y sobre todo muy inteligente. Yo lo que sé desde fuera es que no admitía ningún capricho. Era cabezota total. Y los caprichos nada, fuera absolutamente nada. No, por eso te digo que era muy... Sí. opinión fijo. ¿Y qué había en ella que no dejaba indiferente a nadie? Era una mujer fuerte, era una mujer con mucho poder, era una mujer muy honesta consigo misma, muy fiel, muy segura en lo que creía. Y cuando luchaba por algo, cuando creía en algo, luchaba hasta el final, luchaba hasta que lo conseguía. Y luego era muy pequeñita, ¿no? O sea, la abrazabas y era muy, muy tierna, muy sensible, era una mujer cariñosa. Sí, yo también quisiera destacar esta falta de doblez. Era tremendamente directa. Y además quería que todo el mundo lo fuera, Sí. con ella. Cuando él me venía diciendo, Pilar y tal, haciéndole mínimamente la rosca o diciéndole, le caía fatal. Daba gusto verla con el equipo técnico de la película porque se veía desde fuera una complicidad absoluta y una confianza en ellos total. Sí, se sentía... Yo creo que a Pilar, aunque hay que recordarla siempre como directora de cine, a pesar de toda una vida entregada a otros proyectos, incluso a la política. Yo creo que fue una directora de cine que le gustaba estar en el plató, le gustaba rodar. Creo que dijo ella alguna vez, mi tiempo de vida es mi tiempo de rodaje. Y le gustaba estar con nosotros, respirar el mismo polvo del plató. Y además nos decía, casi al oído, oye, ¿te das cuenta? Tenemos que ser imbéciles si lo hacemos mal para perdernos esto. O sea, es que era así, es que disfrutaba muchísimo, que creo que todos nosotros, porque creo que hacer cine para los que queremos hacer cine es como una bicoca, es algo excesivamente maravilloso y a veces no me lo creo cuando realmente se da un claquetazo y dices, aquí estoy, en este proyecto, ¿no? Y Pilar vivía eso con esa intensidad. Y ese reflejo un poco de todo un equipo que confiaba en ella, confiaba en el proyecto, hacía que Pilar se sintiese la mujer más feliz del mundo. Y nunca habíamos pensado, aunque sabíamos de sus insuficiencias, vamos a decir, de salud, nadie había pensado por la energía que derrochaba, no físicamente, sino en relación con el proyecto. Sí, sí. Y es fantástico. Pilar Miró siempre decía lo que pensaba, aunque a veces estuviera por encima de lo conveniente o lo políticamente correcto. Su sinceridad, su pesimismo, su inconformismo, su individualismo radical forjaron un carácter apasionado, controvertido y fascinante. Además de sus películas, sus palabras también han sido su legado. Yo creo que tu vida no la debes contar nunca porque interesa poco
Sin embargo, creo que puedes decir cosas que estén en el pensamiento de muchas personas. Pilar de la película, cuando terminó, antes de saber que la película iba a gustar, ¿qué pensó que tenía en las Hay toda manos? una historia, hay toda una historia. También tú la viviste en el doblaje, ¿no? Sí. O sea, la película se termina y sigue exactamente la misma tónica. Los productores han cambiado, pero piensan que esa película no va a ningún lado. Entonces, la película va a montaje y se va perdiendo en el montaje, un montaje eterno. También hay un problema económico, etcétera. Sí, hubo muchas Entonces complicaciones. la película se acaba rotundamente, llega al Festival de San Sebastián y ella quiere presentar las dos películas que ha hecho. Y esta queda relegada al segundo lugar precisamente por esa fama de que la película esta es extraña, que no tiene ningún sentido. Y en realidad en San Sebastián se descubre ante un escaparate increíble, como es el velódromo de Anoeta con una pantalla gigantesca, se descubre ante este público. Fíjate, en Anoeta. Normalmente juvenil se descubre... En Anoeta, además, que Sí, es sí. como difícil. Es para Transpotting, Anoeta, vamos. Sí, se Claro. descubre que la película es Pero fue maravillosa. espectacular. Es espectacular, claro. Maravilloso. Fue espectacular la reacción del público, porque aquella gente se levantó, estuvo Bueno. durante mucho Y en ese rato momento compensó aplaudiendo. todo. Yo creo que en sí. ese momento, Yo creo que sí. claro. Ahí fue cuando entendimos todos de nuestros errores. Nosotros al final sí confiábamos en la película, obviamente, ¿no? Además, en el momento de rodaje, obviamente, ¿no? Y lo posterior, porque a raíz de ahí tampoco paró, o sea, ya fue todo seguido. Y no sé, me parece una película en ese aspecto excepcional y además que haya tenido el éxito que ha tenido. Después de tantísimos avatares, ¿no? La verdad es que es como si se lo mereciera. Bueno, pues se nos acaba el tiempo del coloquio. Nos falta por ver un corto, que yo os pido que os quedéis conmigo a verlo. Muy bien. Tiene algo, también la protagonista de este corto que se llama Abre la puerta, el director es Agustí Vila, que está a punto de estrenar su primera película, Un banco en el parque, y es un buen aperitivo para conocer el talento de este chico. Y además, justamente la protagonista, que es Rosana Pastor, pues tiene que ver también con esa mujer fuerte, y así que vamos a ver el corto. Ya estamos haciendo una selección de los mejores cortos de los 90 con el Festival de Cine de Alcalá de Henares. Y bueno, intentamos que haya aquí un rinconcito para que el público se entere de que existen. Así que os dejo con el corto de Agustí Vila y nos vemos cuando acabe.